Bueno, en este caso vamos a analizar otras cuestiones que refieren a lo que nosotros denominamos los sucesos independientes. Vamos a suponer que tenemos en este caso una urna, ¿sí? En esa urna dice que tenemos, por ejemplo, en este caso, cuatro bolitas que son azules, tres bolitas que son rojas y cinco bolitas que son blancas. Entonces, los supuestos son los siguientes. Nos dice que se extrae sin reposición. Cuando aparece en un problema sin reposición significa que yo las extraigo y no las vuelvo a colocar dentro de la urna. Entonces extraigo una, extraigo de ahí una bolita y después extraigo la otra. Entonces, en esas condiciones me dice qué probabilidad hay de que ambas sean rojas. O sea que lo que buscamos nosotros es la probabilidad de que sea roja la primera bolita y además que sea roja la segunda bolita que extraemos. Si esto se realiza, como dice acá, sin reposición, vamos a pensar lo siguiente. Decimos, bueno, ¿qué probabilidad hay de que sea roja la primera? Fíjense que en total, adentro de la urna, tenemos un total de 12 bolitas, 5 y 3 son 8 y 4 12. O sea que de las 12 bolitas, la primera vez que metemos la mano y sacamos, ¿cuántas rojas tenemos? Decimos tenemos 3, o sea que la probabilidad de que la primera sea roja, o sea que sea roja la primera, es de 3 en 12. Ahora, como nosotros continuamos sacando, ese proceso no termina y los procesos que no terminan son multiplicativos. Ahora, si yo no repuse esa bolita que saqué y vuelvo a meter la mano para sacar otra, ¿qué probabilidad hay de que sea roja la segunda? Si yo saqué una bolita y no la repuse, ahora tengo 11 bolitas. Y si la primera fue roja, entonces pensemos que ahora nos quedan dos que son rojas. Entonces, en ese caso, fíjense que lo que nosotros vamos a tener que conseguir va a ser, a partir de esta multiplicación, el valor que corresponde para esto. Decimos, bueno, esto será 6 en 132. O sea, la probabilidad de que sea roja la primera y roja la segunda, al meter la mano y extraer una bolita a continuación de la otra sin reposición, es de 632 avos. Ahora, que después pueden encontrar la expresión decimal. Dice, si se extrae ahora, fíjense que la condición es con reposición, es decir, que extraigo la primera, la vuelvo a colocar dentro de la urna y vuelvo a sacar. Entonces, fíjense qué diferencia habría acá. ¿Cuál es la probabilidad de que sea roja la primera y roja la segunda en estas condiciones? La primera vez que extraemos hay 12 bolitas, de las cuales son 3 rojas. Y la segunda vez que extraemos, como volvimos a colocar la bolita porque se hace con reposición, en definitiva decimos, bueno, sigue habiendo exactamente la misma probabilidad. Entonces, decimos nosotros que en este caso nos quedaría 9,144 avos, es la probabilidad. Fíjense, acá nosotros decimos lo siguiente. En el caso de que se realice sin reposición, la ocurrencia del primer suceso afecta a la ocurrencia del segundo. Cuando la cuestión se realiza con reposición, la ocurrencia del primero no afecta para nada a la ocurrencia del segundo. Cuando esto ocurre, nosotros decimos que estamos ante sucesos que son independientes. Si la probabilidad de uno afecta a la probabilidad del otro, decimos en ese caso que son sucesos que no resultan ser independientes. ¿Está? Entonces, cuando realizamos sin reposición, la probabilidad de uno afecta a la del otro. Cuando se realiza con reposición, la probabilidad de ocurrencia del primero no afecta en nada a la ocurrencia del segundo. Y en el último caso, fíjense que dice, si se extraen dos bolitas, ¿qué probabilidad hay que de la primera sea roja? O sea, probabilidad de que la primera sea roja y dice la segunda sea blanca si no se reponen y se saca una a continuación de la otra. Probabilidad de que la primera sea roja y que la segunda sea blanca, o sea, que sea blanca la segunda bolita. Entonces dice que
no se reponen. Acá aparece una clave interesante. No se reponen en la urna una vez que se sacan. Y la sacamos una a continuación de la otra. Entonces, que sea roja la primera, de las 12 bolitas que nosotros tenemos, sabemos que inicialmente 3 son rojas. Por una vez que extraemos, como no se reponen, ahora quedan 11 bolitas en esa urna, de las cuales 5 son blancas. 5 son blancas. Entonces, en este caso, obtenemos una probabilidad que es de 15/132. Es decir, la probabilidad de que al extraer la primera bolita sea roja y la segunda sea blanca, nos da este valor de probabilidad. En este caso, fíjense que nuevamente la ocurrencia del primer suceso afecta a la ocurrencia del segundo, ¿sí? Porque fíjense que en este caso nosotros tenemos que calcular esta probabilidad considerando de que la bolita no volvió a la urna, por lo tanto ya no hay 12 bolitas como en este caso, sino que ya para la segunda vez que ponemos la mano y extraemos la bolita tenemos un total de 11 bolillas ahí dentro. Analizamos ahora lo que nosotros llamamos una probabilidad condicional. ¿Qué significa la probabilidad condicional? La probabilidad condicional es una forma de acotar el espacio muestral. Y la idea es la siguiente. Vamos a suponer que nosotros tenemos dos sucesos en esta forma, ¿sí? Dos sucesos en esta forma, y decimos, bueno, que la probabilidad de ocurrencia del suceso B sabiendo que nosotros estamos en A. Es decir, ¿qué tan probable es que yo me encuentre en B, para encontrarme en B, sabiendo que estoy en A? Quiere decir que ahora el espacio muestral queda reducido a esta zona que marcamos acá. Yo ya sé que estoy acá adentro, o sea que esto no es una probabilidad calculada, esta es la certeza, estoy acá. ¿Qué tan probable es que si estoy acá, esté en esta región? Y eso lo escribimos como lo vemos acá. ¿Qué tan probable es que esté en B si sabemos que estamos en A? ¿Qué tan probable es que B ocurra si se sabe que A ocurrió? Y esta probabilidad se calcula como la probabilidad de estar en la intersección, o sea, probabilidad de B intersección A, sobre la probabilidad de A. Fíjense que en términos de lo que nosotros definimos, estos serían el número de casos favorables, o sea, los que están en la zona rosa que tenemos acá, y este es el número de casos posibles, es decir, el espacio muestral, que originalmente es todo esto, ahora se redujo a analizar esta cuestión que tenemos acá. Entonces, fíjense cómo nosotros podríamos plantear lo siguiente. Uno dice, bueno, a ver, un problema donde planteemos la probabilidad condicional. También recuerden que uno podría llegar a plantear esto de otra forma. Podríamos decir otra cuestión, ¿no? Que cambia completamente, no es lo mismo. Probabilidad de estar en A sabiendo que estoy en B. Entonces ahora esto sería la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B. Es decir, qué tan probable es que esté en la región rosa si sé que estoy de entrada en la región naranja, es decir, si ahora ya sé que estoy en B. ¿Mm? A esto se lo llama en probabilidad la probabilidad condicional. ¿Por qué? Porque un suceso, en este caso B y en este caso A, aparecen condicionados por otro. ¿Está? Bajo la condición de estar en A, ¿qué tan probable es que esté en B? Bajo la condición de estar en B, ¿qué tan probable es que esté en A? Si estando en B tengo que estar en A es porque estoy en la intersección. ¿Está? Entonces, vamos a analizar algunos problemitas que podemos resolver a partir de este concepto. Analicemos, por ejemplo, este problema. Acá nos dan lo que se denomina una tabla donde tenemos varios datos. Vamos a suponer que nosotros estamos analizando que acá tenemos la cantidad de estudiantes que aprobaron matemática, biología y física, y acá consideramos dos casos, sabiendo que trabajan y sabiendo que no trabajan. Entonces,
Teniendo presente que acá tenemos los totales, ¿sí? El total por columna y el total por fila, uno tendría que completar esta tabla de valores indicando, por ejemplo, bueno, si tengo 40 más 60 y tengo que llegar a 120, acá tendríamos que tener un total, vamos a ponerlo con color, tendríamos que tener un total de 20. Bien. Ahora, si acá tenemos 50 y hay que llegar a 120, acá tiene que haber un total de 70. Veamos a ver si con esos datos es razonable completarlo. Fíjense, acá tenemos 60 en total. Entonces, para llegar a 60, sabiendo que tenemos 44 acá, pues en la columna, tendríamos que tener, fíjense, 60 menos 44, decimos que acá tenemos que tener 16. Y 32 más 16 son 48, o sea que para llegar a 50 tenemos que tener acá 2. Y ahora nos fijamos a ver si coinciden las cosas. Acá tenemos 40 y los 32 que tenemos acá tendríamos que tener 8 por acá. Y acá tenemos, fíjense, 20, acá tenemos 2, tendríamos que tener acá un total de 18. Entonces, a partir de completar estos datos, empezamos a calcular algunas probabilidades. Vamos a suponer que a nosotros nos preguntan, en función de esta tabla que tenemos, ¿no? Vamos a ver cómo usamos esta idea de la probabilidad condicional. Decimos que si se elige un estudiante al azar, si se elige un estudiante al azar, vamos a plantear acá, si se elige un estudiante al azar, ¿qué tan probable es que, y pensemos el primer escenario, uno, haya aprobado matemática, matemática, sabiendo que trabaja? Entonces, ¿qué tan probable es que haya aprobado matemáticas sabiendo que trabaja? Es decir, que nosotros estamos pensando en calcular la siguiente probabilidad. La probabilidad de que haya aprobado matemática, que apruebe matemática, sabiendo que forma parte del grupo de los que trabajan. Entonces, esto sería la probabilidad de aprobar matemática y sabe que trabaja sobre la probabilidad de los que trabajan acá. Entonces nos fijamos, probabilidad acá, de matemática y trabajo. ¿Dónde se interseca esta tabla? Probabilidad de que haya aprobado matemática y trabaje es de 32. Y la probabilidad de que trabaje la tenemos acá. Es decir, son 50 en realidad los que trabajan. Entonces es 32 en 50. Y esa sería, fíjense, la probabilidad condicional. Acá está la condición. Solamente me enfoco en esto que tenemos acá. Ahora, si nosotros vemos, en definitiva, lo que estamos calculando es una probabilidad condicional. Probabilidad de que haya aprobado matemáticas sabiendo que trabaja. Por ejemplo, podríamos llegar a plantear otra situación. Veamos, por ejemplo, lo siguiente. Decimos, bueno, a ver, vamos a borrar esta parte y pensamos en el siguiente escenario. Así aprovechamos que acá estamos visualizando la tabla. Entonces, en el siguiente escenario decimos, bueno, a ver, otra probabilidad que podríamos pedir. Por ejemplo, 2, con la misma situación, ¿no? ¿Qué tan probable es que haya aprobado o no, vamos a poner lo mejor esto, que trabaje sabiendo que aprobó, supongamos, física? O sea, que trabaje sabiendo que aprobó física. Entonces vamos para acá. Esta probabilidad sería la probabilidad de que trabaje sabiendo que aprobó física. O sea, de que trabaje sabiendo que aprobó física. Es decir, eso es
Probabilidad, acá fíjense, es la probabilidad de que trabaje y haya aprobado física sobre la probabilidad de aprobar física. Entonces, aprobar física, me fijo acá, son 20. Entonces, acá tenemos 20. Y la probabilidad de que trabaje y haya aprobado física es de 2. Acá, física y trabaje, lo tenemos ahí. Y por ejemplo, podríamos pensar otra probabilidad que podría llegar a ser la siguiente, a ver cómo la razonamos. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad? Supongamos que nos dice de que un estudiante elegido al azar trabaje. Entonces, la probabilidad de que trabaje, la probabilidad de trabajar en este espacio muestral, o de que no trabaje, vamos a suponer, de no trabajar, ya no estamos pensando en términos de una probabilidad condicional, pero decimos, bueno, probabilidad de no trabajar. De los 120 que tenemos nosotros, no trabajan 70. ¿Está? Es decir, a partir de ahí yo puedo ir extrayendo algunas probabilidades para poder estudiar. Entonces, la probabilidad condicional lo que hace es reducir el espacio muestral. Yo puedo armarme tablas como esta y demás para poder interpretar los problemas a resolver.